Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar abordando un poco lo que es el Evangelio de Juan. Y como bien dijo el pastor Julio, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Es un texto cargado de muchas verdades increíbles y absolutas, hermanos, que deberían de ponernos a reflexionar sobre quién no es nuestro gran Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, en el primer siglo se hizo la pregunta más importante que el ser humano podía responder. Esta pregunta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 20. Y usted puede verificar ahí en el Evangelio de Lucas 9, 18 al 20, cuál fue la pregunta más importante que el ser humano pudo haber respondido. Dice así el Evangelio de Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esa es la pregunta más importante, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién era él? Ellos respondieron, los apóstoles respondieron de la siguiente manera: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y ahora Jesús se dirige la pregunta a su discípulo y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Qué bendición sería si todos los seres humanos respondiéramos como Pedro, ya que en la actualidad se tiene un concepto antibíblico acerca de quién es Jesucristo, así como lo tenían las personas en el tiempo de Jesús. Algunos afirman en la actualidad que Jesús fue un profeta más. Otros afirman que Jesús solo fue un rabino más sin importancia. Otros afirman que hay que desmitologizar a Jesús. Es decir, muchos afirman que los evangelios narran muchos mitos que no son realidades, como por ejemplo que nació de una virgen, como por ejemplo que cada milagro que Jesús hizo realmente no era una realidad, sino un mito para poder elevar a la persona de Jesús como Dios. Todo esto son mentiras, hermanos. Ellos afirman que Jesús simplemente fue un hombre. Otros creen que Jesús es un pequeño Dios o un ser creado. Otros incluso llegan a decir que Jesucristo ni existió, que simplemente es un cuento de hadas. Y otros ni les importa quién es Jesucristo, ni responder la pregunta más importante. Pero la pregunta, hermano, así como Jesús se lo hizo a los discípulos, me gustaría también dirigírselas a ustedes, a la Iglesia Bautista Comunión. ¿Qué dice la Iglesia Bautista Comunión acerca de quién es Jesucristo? Y para eso, hermanos, vamos a necesitar sumergirnos un poquito en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos ayuda a entender y a responder esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Ya que a lo largo de su Evangelio, el apóstol Juan responde de manera apropiada, de manera correcta a esa pregunta, para que todos aquellos que lean el Evangelio de Juan terminen entendiendo quién es Jesucristo y puedan responder a esta pregunta tan importante para la vida. La importancia, hermano, de esta pregunta radica en que Jesucristo es el corazón, es el núcleo mismo del Evangelio, como lo dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo. El cristianismo no es una filosofía de vida, hermanos, sino que se centra en una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio de Juan es instrumental para que podamos entender quién es Jesucristo. Pero antes, hermanos, de introducirnos al Evangelio de Juan en los primeros 2 versículos, es necesario ponernos unos lentes hermenéuticos o unos lentes interpretativos. Y lo explico de esta manera. Y los hermanos que usan lente me han de entender muy bien. Si son como mí, que yo no cambio de lentes una vez al año, sino que cuando ya no miro, ya cuando no distingo a la persona ya a la distancia, pierdo profundidad en la visión,
y pierdo claridad en la visión. Entonces en ese momento yo digo, hay que ir a cambiar de lentes. Entonces voy al oftalmólogo, me ponen una máquina y ponen unos lentes ahí bajo una imagen para tratar de ver cuál es el más apropiado para ver claramente, hasta que el oftalmólogo llega al lente apropiado y uno adquiere mayor profundidad y claridad en lo que ve. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ponernos un lente interpretativo para ver con profundidad y claridad lo que Juan el apóstol está argumentando en su evangelio, para poder responder a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Y para eso, hermanos, es necesario que vayamos primeramente a Juan 20, 30, 31, que es aquí en donde gira todo alrededor de básicamente lo que es el argumento del apóstol Juan, para demostrarnos a través de evidencias claras y contundentes de quién es Jesucristo. Y el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Este pasaje, hermano, nos ayuda a entender por qué Juan escribió el evangelio. Y comienza en el versículo 30 diciendo: hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. El asunto aquí, hermano, es que las señales que Juan presenta no son las únicas que Jesús hizo. Jesús hizo muchas más señales delante de los discípulos que Juan no incluyó en el evangelio, porque las señales que Juan incluyó en el evangelio son para él suficientes para demostrar que Jesús es Dios. Y note que Juan no le llama milagros, le llama señales. Y la razón por la cual Juan le llama señales es porque la señal autentifica de manera clara y contundente que Jesucristo no es un simple hombre, no es un simple profeta, no es un simple rabino, es Dios. No sabemos, hermanos, cuántas señales hizo Jesús, pero las que están incluidas, por lo menos en el evangelio de Juan, son 7. Como dice el texto, las cuales, estas señales, muchas que Jesús hizo, las cuales no están escritas en este libro, pero estas son las 7 señales que Juan incluyó. Estas se han escrito. Observe para qué, con qué propósito Juan ha desplegado a lo largo del evangelio, iniciando en el capítulo 2 con estas señales, para que ¿qué? Creáis. Y hermanos, y esa palabra es una de las que más se repite en el evangelio de Juan. Creamos que Jesucristo es Dios. Ese es el propósito, que al final, si usted lee el evangelio de Juan, al finalizar el evangelio de Juan, usted queda claro de quién es Jesucristo. Y dice ahí, para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. Y usa un término mesiánico, sí, usa un término, hermano, un título de deidad, que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que se prometió en Génesis 3:15. Este se ha encarnado y este ha venido a la tierra. Hizo su ministerio aquí y murió por nosotros. No solamente dice que es el Cristo, sino que dice es el Hijo de Dios, lo cual a lo largo de los evangelios eso significa simple y sencillamente que Él es Dios. Así que el primer propósito que Juan establece aquí es que creamos que Cristo es Dios. Y el segundo, si creemos que Jesús es Dios, podamos tener vida en su nombre. ¿Cuáles son esas señales que Juan despliega a lo largo del evangelio? En Juan capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. En capítulo 4 de Juan, Jesús sana al hijo de un oficial. En el capítulo 5, Jesús sana a un hombre paralítico. En capítulo 6, Jesús alimenta a 5,000. En el mismo capítulo 6, Jesús camina sobre el agua. En capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Por lo tanto, hermanos, estas señales que presenta Juan en su evangelio tienen el propósito de mostrarnos la esencia y la naturaleza de Jesucristo, demostrando de esta manera que Jesús no es un simple profeta, Jesús no es un simple rabino, o que Jesús es un simple hombre. Jesús, hermanos, es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es quien se hizo hombre
y vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para rescatarnos de la ira y el juicio eterno de Dios. Entendiendo, hermanos, el propósito del Evangelio de Juan, es fácil entender que Juan a lo largo de su Evangelio va a demostrar que esta verdad absoluta, que Jesús es Dios. Y lo hace, hermanos, desde el inicio, lo hace desde el primer versículo, lo hace desde el prólogo. El prólogo va de Juan 1, versículo 1 al versículo 18. Y después de esto vienen las narraciones, y no solamente en los prólogos, sino que a lo largo de la narración Juan va a estar demostrando que Jesús es Dios. Como les dije, el prólogo del Evangelio de Juan está desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Y estos versículos Juan muestra básicamente en el prólogo, al inicio de su Evangelio, la condición eterna de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, Juan va a mostrar la preexistencia de Jesucristo. Del capítulo 1, versículo 3 al 5, va a mostrar su obra antes de su nacimiento. Del capítulo 1, 6 al 8, va a mostrar quién es su testigo, quien anuncia a Jesús como aquel cordero que quita el pecado del mundo. En el capítulo 1, 9 al 11, va a mostrar el rechazo que recibió aquel que creó todos los cielos y la tierra, y que sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Juan 1:3. Y el Dios Todopoderoso Jesucristo fue rechazado. Del 1:12 al 13 va a mostrar Juan su recepción, quienes lo recibieron. Y del capítulo 1, 14 al 18, Juan va a mostrar su deidad, su divinidad, de una manera majestuosa. Pero entonces, hermanos, hoy solo vamos a tratar de abarcar el versículo 1 al versículo 2 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Solamente esos dos versículos vamos a estar abordando el día de hoy. Y lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, son tres realidades no negociables acerca de quién es Jesucristo. Vamos a estudiar tres realidades no negociables acerca de Jesucristo. Y si pueden abrir en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, porque es ahí donde vamos a iniciar el día de hoy. Si usted observa, si podemos leer Juan 1 y el 2, hermanos. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si usted lo nota, hermanos, el Evangelio de Juan inicia con la expresión en el principio, y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesús, de David y de Abraham. El Evangelio de Marcos introduce a Jesús en el desierto. El Evangelio de Lucas introduce a Jesús con el anuncio del ángel Gabriel de que iba a nacer. Pero el Evangelio de Juan no inicia presentando a Jesús dentro de la esfera humana, sino que empieza y lo presenta desde la esfera de Dios. Es decir, lo presenta desde antes de que existiese todas las cosas. Y por eso es que Juan dice, en el principio. La expresión ahí, hermano, en el principio tiene un sentido temporal. Por lo tanto, la expresión en el principio significa comienzo, significa origen, indicando así un punto de inicio del tiempo cuando todo fue creado. En ese sentido, Jesucristo ya existía antes que el tiempo y espacio comenzaran a existir. Jesucristo ya existía antes de la creación de los cielos, la creación de la tierra, antes de la creación de los ángeles, antes de todo creado. Jesucristo ya existía. Jesucristo, hermanos, incluso participó de manera activa en la creación, como dice Juan 1:3 y Colosenses 1:15 en adelante. En otras palabras, esa expresión en el principio es una afirmación de que Jesucristo ha existido de manera eterna. En este sentido, cuando Juan escribe en el principio, está haciendo referencia en cierta medida al tiempo antes que existiese todo lo que se creó. Por lo tanto, podemos decir que es una referencia, en cierta manera, en la mente de Juan, de llevarnos a Génesis 1:1. Las implicaciones de esta verdad absoluta e irrefutable es que Jesucristo ya existía, hermanos, desde la eternidad.
fuera de tiempo y fuera del espacio, fuera del universo físico. Por lo tanto, Jesucristo no es un ser creado. Si Él existe desde que antes de que existiese todo lo que se creó, eso significa entonces que Él es Dios. Él es Dios. Así que lo que está enfatizando Juan aquí, hermano, simple y sencillamente es la deidad de Jesús. Y ese es un énfasis fuerte en la manera como Juan redacta estas primeras palabras de su evangelio. Porque la manera natural en la cual debería estar colocado esto sería: el verbo era en el principio, en cierta manera. Pero no, Juan enfatiza fuertemente eso al colocarlo al inicio, en el principio, hablando de la preexistencia y de la eternidad de Jesucristo. ¿Qué dice el texto? En el principio. Y después, ¿qué tenemos ahí? Una palabra muy interesante. En el principio era. Era. Y esta palabra era, hermanos, este verbo era, refuerza esta verdad que se dijo anteriormente, indicando así la existencia constante y permanente de Jesucristo. En otras palabras, indica que Jesucristo está en continua existencia antes de que existiesen todas las cosas, ya que la palabra era describe una continuidad permanente en la cual Jesucristo siempre ha estado dentro de la eternidad. Es decir, que antes de que el principio existiese, Jesús ya era, ya existía en la eternidad, como se afirma a lo largo del Evangelio de Juan, Juan 1:15, Juan 8:56 al 59, Juan 16:28, Juan 17:5. Observemos este versículo de Juan 17:5, que es una afirmación misma de Jesucristo. Y dice así: ahora pues, Padre, Jesús hablando con el Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús tuvo aquella gloria con el Padre? Antes que el mundo llegase a existir. Y eso habla, hermano, obviamente, de que Jesús existía. Y ese verbo era, enfatiza fuertemente también de eso. Permítame, por favor, enfatizar un poco la importancia de este verbo que tenemos ahí, hermanos. Y permítame un poquito de usar tecnicismo. Yo trato de evitarlo, pero no tengo palabras para explicarlo de una manera sencilla. Entonces vamos a tratar de explicarlo un poquito técnico, por decir en cierta manera esto. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, koiné. Y en la gramática griega, hermanos, existen dos verbos que significan ser o estar. Son los verbos que más aparecen. Estos dos verbos son los que más aparecen en el Nuevo Testamento, que significa ser o estar. Y uno de estos verbos es el verbo griego que se llama eimi. Y el otro verbo es el verbo que se llama ginomai. La pregunta que debemos de responder es la siguiente: ¿por qué Juan usa el verbo eimi, que significa ser o estar, en lugar de usar el verbo ginomai, que también significa lo mismo? Y la respuesta a esto es que este verbo que Juan usa resalta la existencia permanente y eterna de Jesucristo, mientras que el otro verbo resalta algo o alguien que comienza o empieza a existir. Es decir, si Juan hubiese usado el verbo ginomai en lugar del eimi, habría implicado que el verbo Cristo empezó a existir en el principio, junto con el resto de la creación. Por lo tanto, enfatizaría que Jesucristo no es Dios, sino un ser creado, sino parte de la creación. Pero Juan usa el otro verbo, el que él usa en el texto, que enfatiza que el verbo siempre ha existido y que nunca hubo un punto en la eternidad en el cual él empezara a existir, porque siempre ha existido. Por lo tanto, hermano, eso enfatiza fuertemente en este sentido su existencia eterna y antes de toda la creación. Algo importante también, si usted puede ver Juan 1:1, que también debemos de observar ahí, hermanos, es que dice el texto: en el principio era el verbo. Era el verbo. Y algo importante que se debe resaltar aquí en este versículo, hermano, es que Juan identifica a Jesucristo como ¿quién? Como el verbo. En la mente de los griegos, la palabra verbo está cargado de significado, como también en la mente de los judíos. Para la mente helenista, hermanos, la palabra verbo
Significaba el principio abstracto o impersonal de la razón y el orden en el universo. En algún sentido era una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría. Pero la palabra verbo no era un concepto griego en este sentido como Juan lo está utilizando, sino que la palabra del Señor era un asunto importante en el Antiguo Testamento, porque cada vez vemos en el Antiguo Testamento que gran cantidad de cosas Dios hizo a través de su palabra, que eso es lo que significa la palabra verbo, ¿verdad? Entonces, la palabra verbo ahí en el Antiguo Testamento es un asunto que los judíos conocían muy bien. La palabra del Señor era la expresión del poder y la sabiduría divino de Dios. Con su palabra Dios inició el pacto con Abraham, Génesis capítulo 12. Le dio a Israel los 10 mandamientos, Éxodo, el libro de Éxodo. Estuvo presente en la construcción del templo, primero de Reyes, a través de su palabra. Se reveló a Samuel, primero de Samuel capítulo 3, a través de su palabra, del verbo. Pronunció el juicio sobre la casa de Elí. Aconsejó a Elías. Dirigió a Israel a través de sus profetas, a través de su palabra, del verbo. Fue el agente de la creación, como claramente lo afirma Salmo 33:6, que por su palabra fue creado los cielos y la tierra, y le reveló las escrituras a sus profetas. A los lectores judíos, para los lectores judíos, entendían muy bien el concepto de verbo que estaba intrínsecamente conectado con Dios. Juan les presentó a Jesús básicamente como la encarnación del poder y la revelación divina. El inicio de un nuevo pacto había iniciado. Y hermanos, es que ¿quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo? Y observe ahí básicamente lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién puede conocer a Dios si nadie ha visto a Dios? ¿Quién puede anunciar de Dios si nadie lo ha visto, lo ha contemplado con sus ojos? Aquí está la respuesta. El unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Eso es una verdad maravillosa, hermanos. Literalmente lo que dice este texto es que Jesucristo le ha hecho exégesis al Padre, nos ha mostrado al Padre, nos ha revelado literalmente quién es Dios. Los judíos conocían muy bien esta verdad absoluta. Pero también al mismo tiempo la palabra verbo, hermano, significa en este sentido la revelación de Dios, entendiendo como la comunicación final de la verdad de Dios sobre sí mismo. Observe usted ahí en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2. Hebreos 1, 1, 2 dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado a través del Hijo. Por eso Jesús claramente dijo: si me conocéis a mí, conocéis a Dios, conocéis al Padre, ¿verdad? Pero también, hermanos, en la palabra verbo es usado como un título divino para Jesús. Juan 1:1 lo estamos viendo, Juan 1:14 también lo menciona, pero quiero hacer referencia también a Apocalipsis 19:13, que es básicamente un título divino. Y básicamente en Apocalipsis aparecen jinetes, ¿verdad? El jinete de caballo blanco, dice versículo 11, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo, hermanos, es un título divino que demuestra la deidad de Jesús. Hermanos, y esta verdad de que Jesús
existió antes de todo y que ha existido en la eternidad es una verdad que se mira a lo largo de todas las Escrituras. Se mira a lo largo de todas las Escrituras. La preexistencia de Cristo es simplemente que Él existió antes de su nacimiento, incluso existió antes de que existiera todo lo creado. En este sentido encontramos en las Escrituras una gran cantidad de versículos que atestiguan que Jesús existió antes de todo, como lo leímos en Juan 17:5. Otros textos afirman la preexistencia de Jesús. Observe, por ejemplo, lo que dice Juan 8:57, de manera breve. Juan 8:57. Dice de esta manera: entonces le dijeron a los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, tal vez aquí no se nota mucho en la traducción en español, pero ¿se acuerda de lo que le estaba explicando de los dos verbos, ginomai e eimi? El texto aquí está usando antes de que Abraham fuese. Antes de que Abraham fuese. Eso es, antes de que Abraham comenzara a existir. Antes de que Abraham empezara a existir, literalmente. Cristo ya existía de manera eterna, continua, permanente en la eternidad. Y eso, hermanos, debe dejarnos a nosotros sorprendidos en este sentido. Además de esto, no solamente en Juan podemos ver esto, sino que Jesús mismo en el libro de Apocalipsis nos muestra lo siguiente. 22:13. Apocalipsis 22:13 dice esto. La afirmación de Jesús es esta: yo soy ¿quién? El alfa, la omega. Lo que está diciendo Cristo es: yo soy el principio y el fin, el primero. No hay nadie antes de Jesús. Él es el principio de todo y el origen de todo, hermanos. Es una declaración clara de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es algo muy importante que tenemos que tener claro nosotros para poder responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Porque solo Dios es aquel que existe antes de que todas las cosas existiesen. Y debe estar claro eso en nuestra mente, hermanos, sobre su eternidad, sobre su preexistencia, completamente en nuestra mente y corazón, para poder entender quién es Jesucristo y poder postrarnos delante de Él, hermanos, y adorarle y quedar anonadado, quedar maravillado de quién es Cristo en realidad. Son verdades que debería de hacer estallar nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, para estar en una adoración continua con Él. La segunda realidad de quién es Jesucristo, es acerca de Jesucristo, es que Jesucristo tiene una relación eterna con el Padre. Jesucristo tiene una relación, la relación eterna de Jesucristo con Dios el Padre. Y observe el versículo 1, Juan 1:1, la segunda parte ahí que tenemos ahí. Dice así: en el principio era el verbo y el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La segunda afirmación que Juan hace acerca de Jesucristo es que Él ha estado en una relación eterna con Dios el Padre. La afirmación el verbo era con Dios está lleno de significados e implicaciones enormes, hermanos. Una de las palabras clave de esta afirmación es esa palabrita que tenemos ahí, con, y el verbo era con. Esa palabra es importantísima en esta afirmación de Juan, porque el significado de la palabra con comunica la idea de una posición de que el verbo está eternamente en una relación con Dios, en una proximidad o en un acompañamiento con Dios. Es decir, de una u otra manera, otros traducen que el verbo está cara a cara con Dios, indicando una relación de intimidad, una relación en la cual está el Dios Padre con el Dios Hijo desde el principio, desde antes del principio, hermanos. Desde antes del principio. Por lo tanto,
Por lo tanto, describe una relación íntima cuya relación existe de manera eterna entre el Verbo y Dios, Jesucristo y Dios. Desde antes que comenzara el principio, desde que comenzara a existir todo lo que Dios creó. Una implicación de esto, hermanos, una implicación de esto rápido, dentro de esta verdad en el texto. La implicación de esta afirmación es que presenta a dos seres personales, que ambos seres son Dios y ambos seres son coiguales y ambos seres son consustanciales a través de toda la eternidad. Pero al mismo tiempo, ambos seres son distintos. Voy a repetir esto, hermanos. Esto lo que dice, y el Verbo era con Dios, básicamente describe que hay dos seres, y estos dos seres son Dios. Y ambos seres son coiguales, y ambos seres son consustanciales a través de toda la eternidad, pero al mismo tiempo ambos seres son distintos, que le llamamos Dios Padre y Dios Hijo. En este sentido, Juan presenta de una u otra manera, hermano, la doctrina de la Trinidad, mostrando así que Jesucristo es Dios y que el Padre también es Dios, pero ambos son iguales en sustancia, pero distintos uno del otro. Y aquí quiero hacer una cita al credo de Atanasio que lo explica de esta manera. La doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absolutamente y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Por otro lado, Gruden lo define de esta manera: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Pero solo hay un Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto enseña que dentro de la esencia de la deidad se distinguen claramente tres personas, hermanos. Tres personas. Tres personas. Y esto es una realidad absoluta a lo largo de las Escrituras. Solo me gustaría leer un texto en el libro de Isaías 48:16 para que miremos esta verdad que Juan está anunciando aquí, básicamente, de esta diferenciación entre estos dos seres. Isaías 48:16 dice de esta manera: acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y fácilmente en ese texto podemos identificar estas tres personas. Obsérvelo: acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, primera persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, segunda persona de la Trinidad, y su Espíritu, tercera persona de la Trinidad. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, sino que a través de la revelación progresiva de Dios en el Nuevo Testamento podemos ver un poco más claro esto, hermanos. Observe ahí en Mateo capítulo 3, 16 y 17. Y Jesús, Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, segunda persona de la Trinidad, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos. ¿Y a quién vio Jesús? Al Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuevamente en el Evangelio de Mateo encontramos la Trinidad en el versículo 18. Observe ahí: y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad, Mateo 28, 18, toda potestad me da en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y... En la primera carta a los Corintios de igual manera se observa la Trinidad. En 1 Corintios 12, 4 al 6 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en Él mismo,
es el mismo, el Espíritu, el Señor y Dios. Pero también, hermanos, en 2 Corintios 13, 14 dice de esta manera: la gracia del ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios. ¿Y la comunión de quién? Del Espíritu Santo sea con vosotros. Claramente se ve estas distinciones de la Trinidad, como Juan lo hace en su primer versículo del capítulo 1. Una distinción entre el Verbo con Dios, pero que ambos son Dios, pero distinto uno del otro. Y la tercera realidad, hermanos, que vamos a ver hoy, básicamente es la realidad eterna de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Observe ahí Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación es una de las más claras, hermanos, en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesucristo. El apóstol Juan afirma tal verdad con una declaración de 4 palabras, afirmando así la naturaleza y esencia de quién es Jesús. En ese sentido, la palabra Dios está describiendo a la persona de Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es la siguiente: ¿desde cuándo Jesús es Dios? Y la respuesta, hermano, es desde siempre, desde la eternidad. Nunca Jesús ha dejado de ser Dios. Jesús es Dios. Y esta verdad que Juan presenta aquí lo podemos observar con múltiples pasajes del Nuevo Testamento, que encontramos esta misma realidad de que Jesucristo es Dios. Varios pasajes, hermanos, afirman que Jesús posee los mismos atributos que solo Dios posee, por lo tanto Jesús es Dios. Otros pasajes afirman que las obras que Jesús hizo, solo Dios las puede hacer, por lo tanto Jesús es. Observe, solo para ver uno nada más, Marcos 2, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, una lectura breve. Marcos 2:1 dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Importante esto en el versículo 5, nótelo ahí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿qué dijo? Tus pecados. Esa es una afirmación clara de Jesús mismo de que Él es Dios, por la obra que está haciendo Él ahí. ¿Saben por qué? Por lo que dice el texto, por lo que sigue diciendo. Versículo 6, estaban allí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia dice. Observen la pregunta que ellos hacían: ¿quién puede perdonar pecados si no solo? ¿Y quién estaba perdonando pecados aquí? Jesucristo, el cual es Dios. Y conociendo luego Jesús en su corazón, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y él usa un término aquí mesiánico, el Hijo del Hombre, que lo vemos en Daniel, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Así, hermano, que Jesús puede hacer las mismas obras que Dios hace, por lo tanto Jesús es Dios. Y muchos otros pasajes de las Escrituras le asignan a Jesús nombres y títulos de deidad, por lo tanto Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo en las Escrituras afirman que Jesús es Dios, y la ocasión más fuerte y clara de semejante atribución de que Jesús afirma de que Él es Dios fue en la fiesta de la dedicación.
cuando Él dijo, yo y el Padre, uno somos, en Juan 10:30. Esta declaración de Jesús significa que ellos, Jesús y el Padre, están en perfecta unidad en naturaleza y en acciones. Un hecho que solamente pudiera ser cierto si Él fuese Dios tanto como el Padre es Dios. Los que oyeron esta atribución lo entendieron de esta manera. Porque de inmediatamente, o sea, es decir, los que oyeron esta afirmación de Jesús lo entendieron claramente. Porque inmediatamente de que ellos escucharon estas palabras de Jesús, trataron de apedrearlo por blasfemia, porque se hizo igual a Dios, como lo dice claramente ahí en Juan 10:33. Observe básicamente ahí Juan 10:30, si quiere al 33, para ver esta afirmación. Y dice, yo y el Padre, uno somos. 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 33, le respondieron los judíos diciendo, por una buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces. Jesús afirmando básicamente, claramente su naturaleza de deidad. Y básicamente, Tito 2:13, carta a Tito 2:13 dice lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Miren, y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo es nuestro gran Dios y es nuestro Salvador. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Hermanos, al conocer estas verdades que tenemos aquí en Juan 1:1, debemos de realmente de cambiar quizás básicamente la manera en que pensamos, actuamos, hermanos, porque es maravilloso poder ver que Jesucristo no es un hombre, no es cualquier persona, no fue un maestro. O sea, Jesucristo es Dios que ha existido desde la eternidad y nos creó a nosotros mismos, hermanos, como lo afirma básicamente Juan 1:3. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Observe el versículo 2. Este era en el principio, ¿con quién? Observe en el versículo 1, hermano, esto. ¿Cuántas veces aparece la palabra el verbo en el versículo 1? 3 veces. El verbo y el verbo. En el versículo 2, ¿por qué Juan no usa la misma palabra el verbo? ¿Sí? Sino que usa la palabra este. La razón por la cual Juan está haciendo esto es porque para Juan es claro de que no necesita repetir el verbo, sino de que ya se da por entendido de quién se está hablando. Y Juan espera también que su audiencia sepa que al usar este en lugar del verbo, quede claro de quién se está hablando, que es de Jesucristo. Y eso pone un énfasis fuerte sobre esta realidad. Y este era en el principio, mire, ¿con quién? Con Dios, en una relación eterna desde el principio, hermanos. Hermanos, Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo es Dios. Observe, para ir terminando, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en qué, en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, hermanos, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Era necesario
que Dios muriera por nosotros en nuestro lugar. Y que también era necesario que Dios, pero al mismo tiempo hombre, 100% Dios, 100% hombre, que fuera a la cruz para rescatarnos a nosotros de la ira de Dios, hermanos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermanos, nuestro Salvador es un gran Salvador. Y tenemos que tener claro esta verdad acerca de Él, de que Él es Dios. Porque si entendemos muy bien que Él es Dios, vamos posiblemente a maravillarnos y a caer postrados sobre sus pies. Observe, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Jesús se presenta a Juan. Jesús se presenta a Juan. ¿Y cómo reacciona Juan cuando Jesús se le presenta? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, es lo único que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer al contemplar a nuestro Señor Salvador. Es lo único. Hermanos, con la reverencia en la cual tenemos que acercarnos a Él, con la reverencia con la cual tenemos que alabarle, glorificarle, exaltarle, con la reverencia en la cual tenemos que vivir la vida cristiana, sabiendo que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados, fue a la cruz. Hermanos, tenemos que entender esta verdad increíble, que nosotros somos creación de Dios, y que nosotros en Génesis 3 pecamos en contra de Él, ofendimos al Creador, al ser eterno que ha existido desde la eternidad, lo ofendimos de manera eterna. Literalmente es como que le hayamos puesto nuestro puño en su rostro. Nosotros, seres insignificantes que dependemos completamente de Él, porque Él es la única fuente de vida, y hemos ofendido al Creador, a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Juan 3:16. Envió a su Hijo, el cual es Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios desde siempre, y Dios simplemente nos recibe con gracia abundante, con amor abundante, para experimentar la ira que nosotros merecíamos. Él la sufrió por nosotros para perdón de pecados. Esa es una verdad, hermanos, que debe de dejarnos maravillados de nuestro gran Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Y eso debe también de ponernos alegres y gozosos, sabiendo que Él es el gran soberano, hermanos, sabiendo que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y que gobernará, hermanos, por 1000 años en esta tierra de manera majestuosa y maravillosa, y pondrá orden y paz en este lugar. Él es nuestro Jesús, nuestro Señor, Dios eterno, que sustenta toda la creación en este sentido. De manera tal, hermanos, que ¿quién es Jesús? Esa es una pregunta maravillosa, majestuosa, increíble, que Juan responde a lo largo de este evangelio. Él es Dios, versículo 1 y 2. Él es el Creador. Él es la luz del mundo. Él es quien nos iluminó para sacarnos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, para trasladarnos al reino de su Padre. Él es quien nos redimió y sufrió por nosotros, Efesios 1:7, que en su sangre tenemos redención de pecados, redención por los pecados, hermanos. Tenemos que realmente maravillarnos, y especialmente un día como hoy, hermanos, que vamos a celebrar la cena del Señor, y que Él entregó su cuerpo, entregó su sangre. El que no pecó se hizo pecado por nosotros, ofreciéndose como sacrificio. Ese es Jesucristo por nosotros. Hermanos, con estas verdades absolutas simplemente podemos maravillarnos de quién es Él y vivir en una obediencia plena en Él, y de adorarle constantemente, continuamente, permanentemente, de servirle con toda nuestra vida, con todo el tiempo que tenemos en esta vida, de manera completa y absoluta, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es la manera como tenemos que vivir esta vida, hermanos. Mire Pablo, observe a Pablo cómo vivió. Cuando Pablo entendió que Jesucristo era Dios, cuando iba rumbo a Damasco,
Dejó todo, dejó el lujo, dejó el lugar de posición que tenía y se dedicó a servirle completamente al Señor. Abandonó todo por el Señor Jesucristo, porque entendió quién es Él. Hermanos, es así como tenemos que vivir nosotros. Tenemos que contemplarle, adorarle, glorificarle y maravillarnos de nuestro gran Dios y Salvador. Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nos ponemos de pie en esta mañana. Y oramos. Dios eterno, gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu obra, gracias por todas las bondades y maravillas que tú has hecho por nosotros sin merecernos. Lo único que merecíamos era tu ira, tu juicio eterno de manera permanente, oh Dios, pero en tu gracia y misericordia, Padre, tú nos has rescatado a través de tu Hijo Jesucristo. Y contemplar esta verdad de Jesucristo, que es Dios, y que Dios mismo se hizo carne y que Dios fue a la cruz. Dios 100% Dios, 100% hombre, Padre. Qué ministerio más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Qué obra más maravillosa que simplemente podemos quedar rendidos delante de sus pies como lo hizo el apóstol Juan. No podemos hacer nada más de sentirnos como cucarachas, como insignificantes que somos delante de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti completamente, en el nombre de Jesús. Amén.